Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Pues estamos en su segmento de Cápsulas de Misericordia, donde reflexionamos sobre distintos testimonios y también sobre las enseñanzas de la Iglesia, sobre la misericordia en nuestra propia vida y en las familias. Escucha atentamente este mensaje que escuchará. Con mucha atención, trate de aplicarlo a su vida y a la vida de su familia. Entonces, listos para escuchar con un oído atento a escuchar la palabra de Dios. Así sea. Vamos a ponernos hoy en la presencia de nuestro Señor, para que sea Él el que nos hable a nuestro corazón, para que sea Él el que traiga la revelación de esa palabra tan maravillosa que el día de hoy nos trae, y que asimismo esa palabra que nos vaya a traer quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y además de guardarla, la pongamos por obra. Porque es importante que toda la palabra que nosotros escuchemos, es muy importante que la pongamos por obra, porque a través de la palabra el Señor está formando nuestro carácter, está volviendo a crear en nosotros esa imagen y semejanza que Él nos había dado en la creación y que por causa del pecado nosotros perdimos. Entonces, por eso es que es importante que la palabra que nosotros estudiemos a diario nos dé la posibilidad de aplicarla en el corazón para sanar tantas cosas. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, y te damos gracias, Señor misericordioso, por este momento que tú nos das. Gracias por permitirnos estar en esta hora y en el lugar donde nos encontramos, Señor. Solo tú puedes hacer las maravillas para que muchos de nosotros podamos estar en contacto contigo desde el lugar donde nos encontramos. A ti la alabanza y la gloria, Señor. Tú eres quien planea muchas cosas que los seres humanos no entendemos, pero tú tienes un propósito espectacular para con cada uno de nosotros. Gracias por eso, Padre Santo. Gracias por nuestro día, por nuestro trabajo. Gracias por nuestras habilidades. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias por la salud. Gracias, Señor misericordioso, por contar contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has llamado para que estemos aquí, Señor. Tú nos has llamado para que te escuchemos, que aprendamos de ti. Gracias, eterno Rey. En ti nos ponemos dispuestos en nuestra mente y en nuestro corazón para que tú nos hables, Señor. Queremos tener un corazón educable, un corazón enseñable, Señor. Una mente que de verdad cada día sea más iluminada por tu palabra, Señor. Gracias, eterno Rey, porque, Dios mío, cómo nos has amado tanto que entregaste a tu Hijo amado, ese Hijo obediente, perfecto, lo entregaste para rescatarnos a nosotros, Señor. No nos pediste a nosotros que nos muriéramos por Él, no. Pusiste a tu Hijo, lo diste, para que Él nos rescatara a nosotros.
cuán gran amor nos tienes, Señor, que nos das esa posibilidad. Ayúdanos, Padre eterno, para que realmente nosotros honremos ese sacrificio, para que nosotros realmente busquemos esa imagen y semejanza tuya en nosotros, Señor, para que así realmente lleguemos en una condición correcta, digna, santa, a tu presencia, Dios. Padre Santo, que la palabra que hoy nos vas a dar, a través de la lectura de lo que tu Hijo amado nos enseñó, sea revelada a nuestras mentes a través de tu Espíritu Santo. Que esa palabra revelada realmente la podamos entender, la podamos guardar en nuestro corazón y en nuestra mente, y no solamente eso, Señor, sino que la podamos poner por obra. Padre eterno, gracias por tu inmenso amor. Este tiempo es para ti, Señor. Quita de nosotros, del espacio donde estamos, toda distracción, para que de verdad te demos a ti tiempo de calidad. Gracias, Señor misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, qué palabra tan maravillosa que el Señor tiene hoy para con nosotros. El tema del día de hoy se llama Vale la pena ser fiel. Y fue impresionante este tema porque cuando yo estaba orando por este momento, el Señor me daba esta palabra que se encuentra en el Salmo 58, versículos 10 y 11. Y este Salmo 58, versículos 10 y 11 dice lo siguiente: El que es fiel se alegrará de verse vengado, empapará sus pies en la sangre del malvado. Y entonces se dirá: vale la pena ser fiel. Hay un Dios que juzga al mundo. Qué palabra de Dios, ¿cierto? Eso es para la alabanza de nuestro Padre eterno. Y yo quedé asombrada precisamente porque me dio curiosidad de leer todo este salmo, y empieza de una manera que uno queda sorprendido. Dice lo siguiente. En los primeros versículos de este salmo dice: ustedes los poderosos, ¿en verdad dictan sentencias justas y juzgan rectamente a los hombres? Al contrario, actúan con mala intención, abren camino a la violencia en el país. Y de estos dos versículos, a mí me quedó esa palabra de si se está haciendo justicia o estamos siendo injustos. Habla de unas personas poderosas. Y bueno, uno puede ver que puede ser el gobierno, que pueden ser determinados grupos sociales, etcétera, etcétera. Pero realmente ahorita en esta condición en que estamos, donde estamos en casa, ¿cuántas veces nosotros en casa hemos vivido la injusticia? Ya sea porque nosotros la hayamos hecho o ya sea porque nosotros la hayamos vivido. ¿Quién es esa persona poderosa de casa? ¿Quién es? ¿Será el papá? ¿Será mamá? ¿O será ese hijo que está teniendo problemas? ¿O no sé, algún otro familiar que vive allí en casa? ¿Quién es ese poderoso? O sea, es aquel que se siente que es la autoridad máxima, el que más habla duro de pronto, el que más grita de pronto, el que más infunde la violencia, el que más manipula de pronto, el que más al que le tienen que correr. ¿Quién es la persona poderosa de casa? Y eso es lo que empezamos a mirar. Que nosotros en casa realmente hemos vivido la injusticia. Esa injusticia muy fácilmente empieza a verse, ¿sí? A verse o se empieza a gestar
en las personas, y esas son las características, y vamos echándole una miradita a todas las personas que hacen parte de nuestro núcleo familiar. Aquellos que se dejan llevar por el enojo, o sea, se ponen iracundos, o aquellos que al contrario se dejan llevar por la tristeza, y al ser en esa tristeza medio uno les habla y mejor dicho, también reaccionan de una forma incorrecta, diciendo muchas cosas muy negativas. O aquellos que al contrario se dejan llevar por la impulsividad. Entonces, en un momento determinado a alguna persona le apareció una idea y salió pero disparado que tenía que hacerse así, ¿no? Y que todo el mundo tenía que sujetarse a lo que pensaba. O aquellos que son esos apasionados que, o sea, algo se les como que se les coloca en la mente y mejor dicho, tiene que ser así porque es así y se emocionan y mejor dicho. En fin, todas aquellas personas que nos estamos dejando llevar por las emociones a un extremo y que desafortunadamente no se está teniendo el control. Estas personas generalmente son las que generan injusticia. O sea, aún tú, el que me estás escuchando, que en algún momento te dejaste llevar por tu angustia, tu desespero, lo que sea, lo más seguro es que pudiste ser injusto en algún momento determinado. Y el Señor nos está diciendo que, wow, tenemos que trabajar eso. ¿Por qué? Miremos qué genera, qué engendra la injusticia de una persona. La injusticia de una persona, y lo podemos ver en Génesis 49:5, es aquella persona que es instrumento de violencia. En este versículo bíblico nos habla de que tenían miedo hacia dos personas en especial, porque ellos, o sea, en su momento de injusticia, ellos eran supremamente violentos, ellos lo llamaban como si fueran las armas, porque eran tremendos, o sea, una persona injusta que de verdad hasta mataba en su injusticia. Está en Levítico 19:15, donde la injusticia se puede manifestar cuando una persona o se pone de misericordioso y defiende al débil y no es que él es el que tiene la razón y toda la situación, o al contrario, es aquella persona que se rinde ante el poderoso, ya sea por miedo, ya sea porque necesita su aprobación, y entonces al apoyar al poderoso está lastimando y siendo injusto con otras personas. En Levítico 19:35 y Deuteronomio 25:16 encontramos aquella persona que es injusta mostrándose en situaciones donde hace trampas. Es esa persona que hace trampas, que busca beneficio personal, o sea, fácilmente es una persona que quiere ganar siempre. Aquí en Colombia decimos lo ancho lo ancho para uno y lo malo para el otro, de alguna manera. O sea, busca siempre tener el beneficio, especialmente en lo financiero. O sea, esa parte que es para mí que sea la mejor. Pero los demás, más bien que no lo necesitan. O sea, es restringido con los demás. Busca hacer engaño muchas veces, busca ser tramposo. De pronto tenemos en las familias esas personas que, ese familiar que te usa en algún negocio y de pronto saca ventaja de ese negocio y tú sales perdiendo, o ese es amigo grande o amiga grande que tú confiabas y resulta que esa persona fue injusta porque siendo socios terminó quedándose con la empresa. Son historias que son muy comunes en nuestras familias. Entonces es muy importante que nosotros visualicemos realmente que la injusticia se muestra de muchas maneras y realmente es muy frecuente, muy frecuente entre las personas cercanas, en las personas que dice uno querer y que dicen ellas amarnos, y desafortunadamente se está generando una situación bien tremenda. Hay una injusticia que parece
o sea, suena cruel, suena como que, tremendo, pero curiosamente es demasiado común. Y yo creo que muchísimas personas de todos nosotros pasamos por esa situación. Esta injusticia la podemos encontrar en 2 Samuel 13:16. ¿Qué nos habla 2 Samuel 13:16? Es la situación cuando un hijo mayor del rey David se abusa de la inocencia de su hermana. Y después de abusarla, aún ella pidiéndole que no la deshonrara, que no la echara fuera, él simplemente la dejó de lado. Y ahí encontramos a muchísimas personas, muchísimas, en nuestras familias, con amistades, que hemos vivenciado esa injusticia, por causa de una inocencia, por causa de una pureza, por falta también a veces de la instrucción correcta de nosotros como padres. Resulta que nos exponemos a nuestros hijos a que alguien venga, nos ilusione, nos llene la cabeza de muchas estrellitas, se confía uno de que porque te amo mucho y después nos casamos y dame la pruebita de amor, y resulta que después de que deshonra a la persona, la deja abandonada. A lo mejor con un hijo, un embarazo, o simplemente pues no, ya. Hubo un disfrute, una situación que fue solamente de placer, y desafortunadamente la persona se vio deshonrada. Eso es una situación de injusticia, y eso es algo que viene en el corazón del ser humano que desde todo el tiempo ha desarrollado esa situación. Entonces, eso también ahí se muestra situaciones de injusticia. ¿Qué otras situaciones de injusticia? Es cuando hay una persona que emite juicios sobre otras personas, sobre situaciones, sobre algún evento, etc. Pero ese juicio realmente nunca se ha puesto en la presencia del Señor como para decir, Dios mío, o sea, no soy injusto, no, o sea, realmente estoy hablando correctamente de esa persona. O sea, son esos juzgamientos que lanzamos hacia las personas y que desafortunadamente hacemos de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no estamos en la presencia de Dios. Cuando nosotros no estamos en la presencia de Dios, nosotros fácilmente juzgamos, y especialmente juzgamos a nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, padres, hermanos. O sea, dentro de la misma familia donde no deberíamos estar emitiendo juicios, por no estar en la presencia de Dios, nosotros estamos siendo injustos. Y muchísimas veces se dan esas divisiones, esos partidismos en la familia por esa situación de no vivir en la presencia de Dios. Pues el ejemplo de este caso de injusticia lo encontramos en 2 Crónicas 19, del 6 al 7. ¿Sí? Versículos 6 y 7. Bueno, tenemos otra situación de injusticia, que esa es súper común, súper constante entre nuestras familias, entre nosotros mismos. Muchísimas veces, y ahí sí se ve cantidades de veces, esa persona que quiere dominar, que quiere mandar, que quiere controlar todo. Y es cuando esa persona injusta le tapa la boca al más débil de la familia, le tapa la boca, o al más oprimido, porque siempre hay uno que es como que el más retraído por situaciones también de su formación, ¿sí? Pero también se da la injusticia con esas personas que sienten que yo tengo dinero, o sea, el tío rico o la tía rica, o si entonces en mi casa es del papá el que pues maneja el dinero, entonces es el que se siente grande, el que quiere controlar a la mujer, que no le da lo que necesita siquiera, sino que la humilla por darle el dinero. Entonces es ese que oprime, que
tapa la boca de aquella persona que financieramente no puede estar muy bien. Y desafortunadamente hay una situación de maltrato muy fuerte por ese motivo. Entonces, esto es muy común, especialmente de parte de la persona que gana el dinero. Es curioso, o sea, se percibe mucho en la parte masculina cuando, primero, si la mujer está ganando más dinero que el hombre se siente ofendido y siempre buscará como lastimar, agredir a su pareja si es que se está ganando más dinero, y entonces vienen unas fuertes dificultades. Y si es lo contrario, si él gana dinero, entonces de alguna manera siempre está en esa postura de humillación hacia la pareja, de hacerla sentir que le debe muchas cosas, le cobra básicamente el que le dé dinero, o sea, es como si le estuviera generando una dominancia, un servilismo que lo haga la esposa hacia él porque él maneja el dinero. O sea, es una humillación constante que se maneja. Y esto es una situación muy injusta que definitivamente desagrada al Señor, porque esto no es nada agradable al Señor. Este caso nosotros lo podemos ver en Job 5:16. Bueno, pero también está aquella persona que es capaz de vender a su propio amigo, ¿sí? O sea, no le importa realmente, o sea, no tiene unos principios correctos y desafortunadamente ofrece a esa persona que estima supuestamente. Pero eso no solamente lo vemos entre amistades, o sea, uno ve en situaciones en familias y todo por ejemplo, hay situaciones afectuosas, o sea, amorosas, donde, por ejemplo, alguien quiere, digamos, alguna persona, una chica está interesada en alguna persona y de pronto su familiar es la persona que le llama la atención al muchacho y entonces entra con el fin de ganarse la voluntad del muchacho, entre comillas, ganarse la voluntad, realmente ofrece, aquí en Colombia decimos en bandeja de plata a la persona para que le haga un daño a su familiar. Eso no solamente se ve por una cuestión amorosa, se ve por cuestiones de dinero. En fin, o sea, son situaciones que se están dando dentro de las familias y que es necesario que nosotros seamos correctos de darnos cuenta que, mire esas actitudes tan feas, tan dolorosas, que están arraigados en el interior de nuestros hogares. Esto está escrito en la palabra de Dios, o sea, no es algo desconocido para Dios porque Dios conoce realmente lo que hay en nuestro corazón y el Señor está necesitando que precisamente entremos a trabajar sobre estas cosas, sobre todo porque en estos tiempos que estamos perteneciendo permaneciendo en la casa, donde estamos conviviendo con nuestras familias, claro, salen a flote estos problemas y todo, ¿por qué? Porque antes manteníamos en calle. Antes era el trabajo, antes eran las diversiones, antes eran muchas cosas y nos dábamos cuenta, pero no queríamos enfrentar los problemas familiares. Pero este es el tiempo en que el Señor ha querido que estemos en casa para que seamos capaces de darle cara a las dificultades y que empecemos a trabajar los problemas que se están presentando. Y el problema de la injusticia familiar es tenaz, o sea, es muy fuerte. Y es necesario trabajarla, es necesario desarraigarla, porque una de las cosas que el Señor nos pide es que seamos justos. O sea, para el Señor el ser justo es importante. O sea, dice que la oración del justo puede mucho. Y entonces uno dice, Dios mío, si yo no estoy siendo justa, ¿será que el Señor me está escuchando? Pero la situación es que el Señor me está diciendo, si tú eres injusta, es necesario que trabajes esa injusticia de tu corazón. Vamos a ver otro caso que se da, y es cuando, y es
tremendamente constante esta situación, y sobre todo Rafa y yo lo conocemos porque trabajamos mucho dentro de esa problemática familiar actualmente y pues tuvimos que vivirlo nosotros mismos, y es cuando la persona que está dentro de esa situación de injusticia hace parecer a la otra persona, a su pareja, a su hijo, a su hija, a su papá, a su mamá, no importa, como una mentirosa y como una loca. Imagínense, y eso hasta nosotros en el mismo testimonio que nosotros damos, eso es algo que se da muy comúnmente, especialmente cuando hay una situación de infidelidad. Hacemos parecer a la otra persona como si fuera una mentirosa. Y por ejemplo, de pronto tienes un problema en el trabajo y entonces esa persona que es injusta, que sabe que está haciendo lo incorrecto, que está obrando mal, hace parecer a la otra persona injusta o loca, que está mal, que necesita pues atención y que no hay que ponerle cuidado. Eso lo encontramos en Job 6:30. Pero ¿cómo es de constante? Eso es constantemente nosotros estamos viendo esa situación. Nosotros vemos como es que mi esposo me hace sentir que soy la mentirosa, que soy la loca. Él dice que no, que estoy equivocada, que no es así, que no estoy con otra, que tales y pascuales. Así decimos aquí. Pero la realidad, la realidad es que esa persona está siendo injusta, esa persona está obrando mal, esa persona entonces para tapar su equivocación, su error, su pecado, está haciendo parecer a la persona que está en su cabal, en lo correcto, la hace ver como si fuera una persona que no tiene realmente criterio, que no tiene verdad en sus labios para él sentirse muy bien o ella sentirse muy bien. Bueno, sigamos. Hay personas que son injustas porque pudiendo tener, por ejemplo, aquellos empresarios, aquellas personas que tienen modos, ¿sí? De pronto, sí, sobre todo tiene que ver con esas personas que pudiendo ayudar a otros, si en su corazón hay una injusticia, prefiere perder las cosas, prefiere perder algún dinero en vez de pagar lo justo, prefiere no dar un alimento extra, en vez de dar un poco más de alimento, prefiere perder ese alimento. Cosas así, es esa persona que tiene que ser un poquito como, aquí en Colombia lo llamamos tacaña, como amarradita. Y eso hace que pues sea una persona que se le ve su injusticia claramente. Esto lo encontramos en el Proverbios 13:23. Bueno, pero hay otras personas que lo que hacen es buscar enriquecerse de manera incorrecta. Ya sea ilegal, ya sea haciendo trampas, ya sea robando, ya sea estafando, en fin. Esas personas estarán buscando, las personas injustas también actúan desde ese deseo de yo soy, yo tengo, yo quiero conseguir aún más, y no lo hacen precisamente por buenos medios, no trabajan correctamente, no se esfuerzan correctamente, sino que son un poquito facilistas. Esta particularidad la vemos en Proverbios 16:8. Bueno, las personas injustas, usted no las transforma con hablarle, ¿sí? No, mi hijo, mire, es que usted está mal, usted está cometiendo un error, es que usted, la infidelidad no le sirve, mire, no siga a esa persona, eso no le funciona. Esa consejería a una persona injusta no le funciona, no la transforma, eso no mueve el corazón. La persona injusta, desafortunadamente, es esa persona que tú le hablas
y no te escucha para nada, es como si fuera un sordo, sino como que entrara una palabra por un oído y le saliera por el otro. Entonces, no hay allí absolutamente nada de consejería para una persona injusta. Con una persona injusta hay que actuar de otra manera. Esto lo ubicamos en Isaías 26:10. Algo particular de las personas injustas es que son idólatras, ¿sí? Una persona injusta se pega de cosas. Una persona injusta adora el dinero, adora los juegos, adora la lujuria, adora su trabajo, o sea, generalmente las identifican. O sea, una de las características de un idólatra, de un injusto, es que es idólatra. Y esto lo ubicamos en Jeremías 2:5. Asimismo, en Jeremías 6, versículo 7, habla de que de ellos, de las personas injustas, brota la violencia y los atropellos. O sea, son personas que fácilmente explotan, gritan, golpean, maltratan con sus palabras, maltratan con su indiferencia. O sea, son unos campeones del maltrato. Cuando ellos hacen esto, en la realidad, ¿qué es lo que están proyectando con esas injusticias? Ellos están proyectando las heridas, están proyectando el dolor de sus vidas. O sea, una persona que muestre injusticia, o sea, si tú has actuado con injusticia, es porque estás allí proyectando que tienes en tu corazón dolor, que tienes heridas profundas que necesitas sanar. Sanar. Lo terrible es el fin de una persona injusta. El fin de una persona injusta es precisamente la vergüenza. O sea, puede que inicialmente suba, obtenga lo que quiere, consiga el dinero, busque el reconocimiento, los aplausos, etcétera, etcétera. Pero resulta que en últimas, ¿sí? O sea, todo ese imperio que levanta a raíz de maltratos, a raíz de cosas injustas, va a quedar al descubierto. Y para esa persona su fin será la vergüenza, el ser destruido. Esto nos lo aclara muy fácilmente Ezequiel 28:18 o en Oseas 10 del 13 al 15. Nos habla cómo un injusto fácilmente va a quedar mal, va a quedar destruido, se va a quitar, se le va a caer su poderío, su emporio, ¿sí? Es necesario que veamos qué tenemos, o sea, nosotros qué tenemos que hacer. Y tenemos que empezar desde identificar desde dónde viene la injusticia, ¿sí? ¿De dónde viene la injusticia? Porque una persona puede llegar a semejantes extremos, porque es que nosotros sí vemos en casa que uno dice, pero ¿y este hombre qué pasó? ¿Por qué está haciendo esto? O sea, uno dice, ¿qué sucedió? ¿Por qué esta mujer está reaccionando de esta manera? O sea, es que se cae su peso, que no debería ser así. O sea, uno puede decir muchas expresiones, pero resulta que esa persona engendró la injusticia desde el mismo vientre materno. Desde el mismo vientre materno. Veamos Salmo 58:3 lo que dice. Salmo 58:3 dice lo siguiente: los malvados se pervierten desde el vientre materno. En otra versión dice, los injustos se pervierten desde el vientre materno. Y los mentirosos se descarrían desde antes de nacer. Desde antes de nacer. O sea, aquí yo miraba y yo decía, tremendo con todo lo que sucede en el ser humano cuando está en el vientre materno. Tremendo. Y cómo de poco estamos poniendo cuidado a esa etapa tan hermosa
y tan fundamental, donde sin que nos demos cuenta estamos marcando el destino de una persona. Desde el vientre materno, ese bebé o esa bebita está captando su aceptación, no solamente por su nacimiento, sino por su sexo. Está captando las negativas, los rechazos, los maltratos, lo que se dice de él, lo que se espera de él, los temores que se vivencian, porque si de pronto mamá ha sido violentada por ese papá durante el embarazo, ¿cómo está afectando a su criatura? ¿Cómo está afectando a la criatura, ese papá lujurioso que lo único que busca es un placer descomunal y que de alguna manera está haciendo percibir como una contaminación en ese plano hacia ese bebé, ¿sí? Porque no hay pureza, o sea, cuando se están exagerando situaciones durante ese embarazo, ese bebé que viene en camino está percibiendo absolutamente todo. Y lo peor, no le estamos dando atención a eso. O sea, creemos que el embarazo, y peor, o sea, no, es que este embarazo terrible, me enfermo mucho, los antojos, los mareos, los vómitos, y entonces, y no molestes, y bueno, etcétera, ¿sí? Más todas las expresiones que se puedan decir del bebé, todo eso está marcando al niño, a la niña. Mire, desde el mismo vientre materno viene la injusticia, y la injusticia refleja el dolor y las heridas que se causan a esa criatura en el vientre materno. Muchísimos de los colegas de nosotros trabajan después del vientre materno, cuando se empiezan a dar los maltratos y todo eso. Pero realmente hay que ponerle atención qué pasó en ese vientre materno, porque ahí se están marcando muchas cosas. Esa mamá que tuvo miedo, que pensó en abortar, o el papá que sugirió el aborto, ahí se está marcando ese niño. Porque él, sin tener posibilidad de ser defendido, ya están pensando en matarlo. O sea, las teorías de los abortistas de que eso es una masa de células que no siente, no percibe, es una falsedad grandísima. Es una gran falsedad. Y dice así, cómo nosotros necesitamos ser realmente formados como padres. Cuando nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios, cuando dejamos de formar a nuestros hijos en la presencia de Dios, cuando permitimos que en nuestras escuelas se negara que se formara a los hijos en la presencia de Dios, ¿qué es lo que hicimos? Que nadie, absolutamente nadie, se prepare para las etapas de la vida más importantes, que es el ser padre. Porque ser padre es tener la responsabilidad de formar a su hijo en los principios espirituales, en los principios cristianos que nos dicta la palabra de Dios. Hemos dejado los principios de Dios y por eso nuestros hogares están como están. Fuimos a la iglesia por una bendición sacerdotal, por una bendición sacramental, pero eso fue solamente una tradición, eso no fue una cuestión de fe. No hubo conciencia de que esa bendición de matrimonio implicaba que nuestra responsabilidad es que durante el matrimonio, en todo tiempo, a toda hora, nosotros debemos estar sumergidos en la presencia de Dios. Y como solo fuimos por esa gran fiesta, con una suntuosidad impresionante, pero después de eso, escasamente arrimábamos a la iglesia a una Eucaristía. Escasamente. O sea, quiere decir, Dios realmente no estaba en nuestras vidas. Y por eso se presentaron los problemas más grandes, o se han presentado los problemas grandes, y se siguen presentando, porque tenemos tanta desidia de buscar las cosas de Dios con compromiso, sabiendo que Él es el que nos puede sacar de esas situaciones de injusticia que estamos viviendo dentro de la familia, porque les aseguro que ninguna persona
de la familia se ha salvado de la injusticia, ni ha dejado de ser injusto. Todos hemos caído en esa situación. Cuando nosotros no estamos bajo la dirección de Dios para edificar la casa, pues desafortunadamente nos vamos a ver en unos serios problemas. ¿Saben qué es lo que sucede cuando una persona es injusta? Son sordos, lo dice la palabra, son sordos. Por eso es que les entra lo que se les dice por un oído y les sale por el otro. Lo dice en el mismo Salmo 58, lo dice. Desde el verso 4, miren lo que dice de la persona injusta. Dice, son venenosos como víboras. Son como serpiente venenosa que se hace la sorda, que se tapa los oídos para no oír la música del mago, del experto en encantamientos. ¿Qué significa? Cuando Dios nos quiere oír, cuando Dios nos quiere corregir, cuando nosotros queremos corregir a esa persona, cuando nosotros queremos dirigir a esa persona, que podemos saber que lo podemos guiar, esa persona no escucha. Simplemente está dispuesta a lanzar su veneno. Impresionante cómo el Señor compara a la persona injusta con una serpiente venenosa. Entonces, nosotros necesitamos, ante esa situación realmente, tenemos que buscar la dirección de Dios para cambiar realmente la naturaleza, primero nuestra y luego la de nuestros hijos. Porque es que yo sé que muchos papás buscan cambiar a sus hijos, pero no se están viendo que primero tienen que cambiar ellos, porque es que el ejemplo empieza por la cabeza. Y muchos esperan de gritos, de injusticias, de toda esa cantidad de cualidades que dije de la persona injusta, que los hijos sí se vuelvan unas personas correctas, acordes, que funcionen. Eso no funciona así. Si yo, como la cabeza, no trabajo mi justicia, no corrijo mis actitudes, yo no puedo estar esperando que mi hijo haga maravillas. Muchas personas dicen, ay, no, es que mi hija necesita ayuda, esto, aquello. Listo, no hay problema, te lo podemos atender. Pero es que yo ya veo que, miren, no, sí, le funciona un tiempito, pero ya no le funciona. ¿Qué estará sucediendo? ¿Por qué no le funcionará la terapia? Pues porque los papás no han cambiado. Por eso sencillamente. Por eso mismo se perpetúa la injusticia. Y entonces cualquier cantidad de cosas que se hagan con los hijos no va a funcionar si los padres no cambian su actitud. Porque la injusticia sigue lastimando. Y entonces, ¿qué formamos? Hijos injustos. ¿Cómo queremos que si tú siembras un palo de limones, te den manzanas? Imposible, te darán limones. Entonces, si tú siembras en tus hijos injusticia, no esperen que tus hijos sean justos. Tus hijos serán igual de injustos que tú. Y peor, porque dice que la unción cae doble. O sea, el problema se agranda. Entonces necesitamos realmente que Dios nos dirija. Y no es para que, ay, ¿será que sí? ¿Será que de pronto? No, es que es una exigencia. ¿Quieres ver a tu familia transformada? Realmente cuenta con Dios. Dios fue el que pensó en la familia. Dios fue el que ideó la familia. Él tiene la solución de la situación del desorden que nosotros formamos. Entonces necesitamos organizar eso. ¿Qué debemos hacer? Job 22 del 21 al 24 nos da las claves. Primero, dice ponernos de nuevo a paz con Dios. Yo tengo que ser consciente de que he sido injusto en muchas situaciones y por eso mismo tengo que ponerme a paz con Dios para que el Señor me enseñe a ser justa, para que me enseñe, me muestre el camino, para que el Señor me instruya a través de su palabra. Pero mire lo que dice, deja que te instruya y grábate en mente sus palabras. Eso quiere decir, el Señor necesita que
nos sumerjamos en Él todos los días. Quedé impresionada porque pues a mí me gusta estudiar la palabra, pero alguien que me mandó un audio de una tarea que yo coloco en el trabajo que pongo para atención, y algo que quedé sorprendida, me dijo, decía, cuando uno se sumerge, que cuando uno está todos los días en contacto con la palabra, el don del conocimiento se desarrolla. El don del conocimiento. ¿Acaso no estamos buscando a veces saber qué puedo hacer? Pues la palabra lo está diciendo. Deja que la palabra te instruya y grábatela en la mente, o sea, la palabra de Dios. Debemos entrar en humildad ante Dios, a humillar nuestro corazón y de verdad alejar ese mal de nuestra familia. Si yo empiezo a actuar con justicia, yo podré empezar a proyectar, a enseñar ese valor a mis hijos por modelamiento. Si yo no saco la injusticia de mi corazón, si yo no hago que mi hijo se sienta bien, yo siendo una persona justa con él, mi hijo no va a aprender la justicia. Y no debo dejarme tentar por lo que el mundo me ofrece. ¿Qué significa eso? Yo sé que el mundo va a querer que siempre esté yo volviendo atrás. No. Yo debo realmente encaminarme en Dios. Si yo me encamino en Dios, podré hacer las cosas correctamente. Si no, estaré perdiendo la batalla. ¿Qué encontraré? Encontraré prosperidad, que lo dice el versículo 5 del mismo Job. Encontraré alegría. Podré mirar a Dios con confianza, no con la vergüenza del pecado. Podré saber que cuando yo hable a Dios, Él me escuchará. Porque es que si yo le hablo en la injusticia al Señor, no me escucha. La oración del justo es respondida. Entonces, cuando yo le hable al Señor, Él me va a escuchar y me va a responder. Yo podré cumplirle las promesas a Dios. Aparte de eso, sabré que tendré éxito en lo que yo emprenda. ¿Por qué? Porque tendré el respaldo de Dios en mi vida. La luz, o sea, Él, su palabra, brillará en mi camino. Dice que la palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Entonces la luz de Dios brillará en mi vida y sabré qué hacer con mi familia. Además de eso, el Señor, por esa condición en donde yo me sumerja en Él humillará a aquel que se sienta muy orgulloso y exaltará, salvará al humilde. Eso lo dice en el versículo 29 de Job 22. Y fuera de eso, me librará. Ojo con esto, me librará si yo soy inocente, si yo estoy limpio de pecado. Por eso dice, lo primero que tienes que hacer es ponerte en paz, a paces con Dios. Porque Él me librará si yo soy inocente y si estoy limpio de pecado. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, porque el Señor quiere escuchar nuestras oraciones, pero hay tanta injusticia en las propias casas, tantos cuestionamientos, tantos juzgamientos, tantos atropellos, tantos maltratos, tantas palabras donde deshonramos a la propia familia, que el Señor ya no quiere eso. Este es el tiempo donde el Señor nos puso en casa para que empecemos a corregir todas esas cosas. El Señor está cansado de la injusticia. Y es el tiempo de que volteemos a mirar a Dios y le pidamos su orientación. Por eso yo en este momento te digo que te pongas en la presencia de Dios. De verdad visualices a ese Jesús en la cruz. Ese Jesús que está allí agonizando.
que ese Jesús que está derramando sus últimas gotas de sangre, porque la flagelación fue tan fuerte que básicamente se ha desangrado y ha perdido casi toda su sangre. Y fuera de eso, el transportar la cruz, sus caídas, todo eso básicamente ya está muriendo, pero aún así tiene ese pequeño hálito de vida. Está en la cruz y te está mirando a ti. ¿Qué le vas a decir a ese Jesús que está mirando que tu corazón sí ha sido injusto? Que has utilizado tus palabras para hacer lo incorrecto. Que has dejado ver a través de tus palabras tantas heridas, tanto dolor que has guardado, y por eso has así mismo como fueron injustos contigo, tú has sido injusto con otras personas, especialmente las personas que dices amar, a las que te encargaron para que cuidaras. ¿Qué le vas a decir a ese Jesús que está mirándote con sus ojos de amor y te está diciendo, dame tu cruz? Dame tu cruz, yo me la quiero llevar ahora, estoy aquí en la cruz, dámela. Suéltala porque yo te quiero dar mi cruz, que es suave y liviana, la cruz del amor. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con tus heridas en tu corazón? ¿O te vas a arriesgar a decirle, Señor Jesús, soy consciente de que sí es cierto, he sido injusto. He sido injusto con mi pareja, he sido injusto con mis padres, he sido injusto con mis hijos, he sido injusto con mis hermanos, he sido injusto en mi trabajo, con mis jefes, con compañeros de trabajo. He sido injusto, Señor, porque a donde he ido no he sacado de mi corazón las heridas. Y por esas heridas, Señor, he lastimado a otros, Señor. Qué vergüenza, Jesús, que tú me estás mirando en mi corazón. Y sé que ahora estás viendo todas las acciones que he hecho. Todas las palabras, todos los gestos, todos los actos, todos los pensamientos, todas las acciones encubiertas que he hecho para lastimar. Yo creía, Señor, que podía estar haciendo algo bueno para mí. Pero ahora me doy cuenta que he sido injusto, Señor, injusto. Perdóname, Señor. Perdóname por lo que yo he hecho. Perdóname como he lastimado a mi familia. Perdóname por de verdad no tener amor en mi corazón. Yo creí amar, pero ahora me doy cuenta que yo no amo. Que lo que tengo son cariños interesados, Señor. Amores interesados. Que si me dan algo a mí, yo les doy. Pero en la menor oportunidad yo puedo lastimar. Yo puedo agredir. Creyendo que me defiendo, Señor. No me daba cuenta, Jesús, del daño que se estaba haciendo en mi familia. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y el Señor te dice que te perdona. Pero que necesita que le entregues el perdón hacia los que han sido injustos contigo. Esas personas que te maltrataron. Esas personas que abusaron de ti.
esas personas que te humillaron, que te robaron, esas personas que te insultaron, que dijeron que tú eras un mentiroso, una loca. Esas personas que te hicieron sentir que no valías nada. Esa persona que tú supuestamente amabas y de la cual te sentiste tan traicionado. El Señor te pide ese perdón para que tú puedas recibir el tuyo. ¿Qué le vas a decir a ese Jesús que te está mirando? ¿Te vas a decidir perdonar? Si lo vas a hacer, díselo. Escúchate decirlo. Escúchate decir que lo perdonas. Escucha decirte que perdones a ese esposo, a ese papá y a esa mamá que fueron injustos contigo. Di: perdono, papá, perdono. Perdono a ese papá. Perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mi esposo, perdono a mi esposa, perdono a mis hijos. Los perdono por tanta injusticia que han tenido conmigo. Los perdono por el daño, por las heridas, por tantas humillaciones, por tanto menosprecio. Lo perdono por haberse burlado, por maltratarle de todas las formas posibles, por humillarme en las finanzas, por humillarme en la sexualidad, por humillarme en mi conocimiento, en mi profesión, por humillarme como padre, madre, por humillarme de diferentes maneras. Los perdono por lo que me han hecho. Los perdono por no haberme aceptado en mi sexo. Los perdono por no haberme aceptado en mis diferencias frente a mis habilidades. Los perdono porque no aceptaban que tenía limitaciones. Los perdono porque no aceptaban que tenía unas habilidades diferentes. Los perdono porque no aceptaban que pensara diferente, y frente a todas esas cosas me humillaron, me menospreciaron, me dejaron de lado. Los perdono porque me consideraron pobre porque no tenía dinero y me humillaron con lo que tenían. Los perdono por todas esas cosas que estaban guardadas en mi corazón y que ya no quiero tener más. Los perdono, Jesús, porque yo quiero ser libre, Señor, porque ya no quiero tener nada más en mi corazón que me ate a la injusticia, que me ate a que sea considerada delante de tu presencia como una víbora venenosa. Ya no quiero más eso en mi corazón. Por eso mismo suelto eso, Señor, ese dolor que tenía en mi corazón, porque deseo tu perdón, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, y yo me perdono porque no me di cuenta. No me di cuenta de lo que estaba guardando en mi corazón, que era un veneno puro. Yo me perdono, Señor Jesús, por tomar las decisiones incorrectas, de llenar mi corazón de cosas que me lastimaron, que me dañaron, Señor. Yo me perdono delante de ti, Jesús, pero dame tu perdón, Jesús. Libérame hoy con tu poderosa sangre. Límpiame, Señor. Límpiame, eterno Rey, porque yo hoy quiero ser libre, Señor. Y hoy aplico tu sangre, Jesús de Nazaret. Aplico tu sangre en mi mente y en mi corazón, porque por tu sangre, amado Jesús, yo soy redimida del control del enemigo.
Por tu sangre, Jesús, yo soy perdonada, Jesús. Por tu sangre, Jesús, hoy soy limpia de mis pecados. Por tu sangre, Señor, hoy puedo, Señor, estar en la luz, en la comunión contigo, amado Rey. Por tu sangre, amado Rey, soy justificada delante de mi Padre, como si nunca hubiese pecado, Dios. Y por tu sangre, amado Jesús, que hoy estoy aplicando en mi corazón, soy separada para ser santa, para vivir en santidad y a honrar a mi Padre eterno en la imagen y semejanza con Él, Señor. Hoy te doy gracias, Jesús. Hoy te doy gracias, Jesús, porque sé que tú estás limpiando mi vida. Porque sé que hoy quitas de mi vida la injusticia, Señor. Porque hoy, Señor, me propongo realmente sumergirme en tu palabra cada mañana, temprano en la mañana, antes de que empiecen mis labores, Señor, estar sumergida en tu presencia, Dios. Para que así pueda desarrollar, Señor, el don de conocimiento y pueda, amado Rey, realmente saber qué debo hacer, cómo debo caminar, para poder ser testimonio en mi vida, para mi familia, Señor, para poder llevar a mi familia por otro camino muy diferente, un camino de luz que lleva a ti y poder, Señor, sacarlos del camino por donde los he llevado, Señor. Ayúdame, amado Rey, ayúdame, Padre eterno, para que pueda cumplir el propósito que pusiste en mi vida con mi familia. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por lo que hoy me enseñas, Dios. Me pongo en tus manos y a ti, Padre eterno, la gloria y la honra. Y hoy hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.